Relatos de poder de Carlos Castaneda, segunda parte del primer capítulo. Me hizo mirar al sureste y me pidió que interrumpiera mi diálogo interno y estuviera callado y sin pensamientos. Al principio fui incapaz y tuve un momento de impaciencia. Don Juan me dio la espalda y dijo que me apoyara en su hombro, y que una vez que aquietara mis pensamientos debía mantener los ojos abiertos, mirando el matorral al sureste. En tono misterioso, agregó que me estaba planteando un problema y que, de resolverlo, me hallaría preparado para otra faceta del mundo de los brujos. Planteé una débil pregunta acerca de la naturaleza del problema. Él rió suavemente. Esperé su respuesta y de pronto algo en mí se desconcertó. Me sentí suspendido, como si mis orejas se estuvieran destapando. Miríadas de ruidos del chaparral se hicieron audibles. Había tantos que no me era posible distinguirlos individualmente. Sentí que me quedaba dormido y entonces, de pronto, algo captó mi atención. No era algo que involucrara mis procesos mentales, no era una visión ni un aspecto del ámbito, pero de algún modo mi percepción participaba. Estaba completamente despierto, tenía los ojos enfocados en un sitio al borde del matorral, pero no miraba, ni pensaba, ni hablaba conmigo mismo. Mis sentimientos eran claras sensaciones corpóreas, no requerían palabras. Sentía que me precipitaba hacia algo indefinido. ¿Acaso me precipitaba lo que de ordinario habrían sido mis pensamientos? Fuera como fuese, tuve la sensación de haber sido atrapado en un derrumbe y de que algo se desplomaba en avalancha conmigo en la cima. Sentía la caída en el estómago, algo me jalaba al chaparral. Discernía la masa oscura de las matas frente a mí. No era, sin embargo, una tiniebla indiferenciada como sería ordinariamente. Veía cada arbusto individual como si los mirara en un crepúsculo oscuro. Parecían moverse. La masa de su follaje semejaba faldas negras ondeando en mi dirección como si se agitara el viento, pero no había viento. Quedé absorto en sus hipnóticos movimientos. Era un escarceo pulsante que parecía acercármelas más y más. Y entonces noté una silueta más clara, como superpuesta en las formas oscuras de las matas. Enfoqué los ojos en un sitio al lado de la silueta y pude percibir en ella un resplandor verdoso pálido. Luego la miré sin enfocar y tuve la certeza de que se trataba de un hombre oculto entre las matas. Me hallaba en ese momento en un estado muy peculiar de conciencia. Tenía conocimiento del entorno y de los procesos mentales que el entorno engendraba en mí, pero no pensaba como pienso de ordinario. Por ejemplo, al darme cuenta de que la silueta superpuesta en las matas era un hombre, rememoré otra ocasión en el desierto en aquel entonces. Mientras don Genaro y yo caminábamos de noche por el chaparral, noté que un hombre se ocultaba entre los arbustos, detrás de nosotros, pero lo perdí de vista apenas traté de explicar racionalmente el fenómeno. Esta vez, sin embargo, sentí llevar la ventaja y me rehusé a explicar o pensar en absoluto. Durante un momento tuve la impresión de que podía retener al hombre y forzarlo a permanecer donde se hallaba. Entonces experimenté un extraño dolor en la boca del estómago. Algo pareció desgarrarse dentro de mí y ya no pude conservar en tensión los músculos de mi abdomen. En ese preciso instante en que cedí, la forma oscura de un enorme pájaro o alguna clase de animal volador brotó del matorral y se me echó encima. Fue como si la figura del hombre se hubiese transformado en la de un ave. Tuve la clara percepción consciente del miedo. Di una boqueada y luego un fuerte grito y caí de espaldas. Don Juan me ayudó a incorporarme. Su rostro estaba muy cerca del mío. Reía. ¿Qué fue eso?, vociferé. En silencio, cubriéndome la boca con la mano, acercó los labios a mi oído y susurró que debíamos abandonar el sitio de forma tranquila y sosegada, como si nada hubiera ocurrido. Caminamos lado a lado.
Su paso era sereno y parejo. Un par de veces volvió rápidamente la cabeza. Lo imité y en las 2 ocasiones pude ver una masa oscura que parecía seguirnos. Oí a mis espaldas un chillido escalofriante. Experimenté un momento de terror puro. Un movimiento ondulatorio recorrió en espasmos los músculos de mi estómago, creciendo en intensidad hasta que sencillamente forzó a mi cuerpo a correr. Para hablar de mi reacción es imprescindible usar la terminología de don Juan. Así puedo decir que mi cuerpo, a causa del susto experimentado, fue capaz de ejecutar lo que él llamaba la marcha de poder, una técnica que me había enseñado 2 años antes para correr en la oscuridad sin tropezar ni lastimarme en forma alguna. No tuve conciencia clara de qué había hecho ni de cómo lo hice. De pronto me hallé nuevamente en la casa de don Juan. Al parecer él había corrido también y llegamos al mismo tiempo. Encendió su lámpara de querosén, la colgó en una viga del techo, con naturalidad me invitó a tomar asiento y relajarme. Troté marcando el paso durante un rato, hasta que mi nerviosismo se redujo a proporciones manejables. Luego me senté. Enfáticamente me ordenó actuar como si nada hubiera pasado y me entregó mi cuaderno. Yo no había advertido que, en mi prisa por salir del matorral, lo dejé caer. ¿Qué es lo que pasó, don Juan?, pregunté por fin. Tenías una cita con el conocimiento, repuso, señalando con un movimiento de barbilla el borde oscuro del chaparral desértico. Podrías decir que el conocimiento sabía de tu venida y te esperaba. En lugar de enfrentarlo aquí, que me pareció propio enfrentarlo en un sitio de poder. Entonces preparé una prueba para ver si tenía suficiente poder personal para separarlo del resto de las cosas de entorno nuestro. Lo hiciste muy bien. No se vaya tan deprisa, protesté. Vi la silueta de un hombre escondido detrás de una mata y luego vi un enorme pájaro. No viste un hombre, dijo con énfasis. Tampoco viste un pájaro. La silueta en las matas y lo que voló hacia nosotros era una polilla. Si quieres ser exacto en términos de brujo, pero muy ridículo en tus propios términos, puedes decir que esta noche tenías una cita con la polilla. El conocimiento es una polilla. Me dirigió una mirada penetrante. La luz de la linterna creaba sombras extrañas en su cara. Aparté los ojos. A lo mejor tendrás bastante poder personal para desilvanar ese misterio hoy, dijo. Si no es hoy, será mañana. Recuerda, todavía me debes 6 días. Don Juan se puso en pie y fue a la cocina en la parte trasera de la casa. Tomó la linterna y la puso contra la pared, sobre el tocón bajo y redondo que usaba como un banco. Nos sentamos en el suelo, uno frente al otro, y nos servimos frijoles y carnes de una olla que él había colocado frente a nosotros. Comimos en silencio. De vez en cuando me echaba vistazos furtivos y parecía a punto de reír. Sus ojos semejaban 2 ranuras. Al mirarme los abría un poco y la humedad de la córnea reflejaba la luz de la linterna. Parecía estar usando la luz para crear un reflejo. Jugaba con el reflejo, sacudiendo la cabeza en forma casi imperceptible, cada vez que enfocaba en mí los ojos. El efecto era fascinante, era un fascinante estremecimiento luminoso. Tomé conciencia de sus maniobras después de que las hubo ejecutado un par de veces. Me sentí convencido de que actuaba con un propósito definido. No pude menos que preguntarle al respecto. Tengo un motivo ulterior, dijo empleando una voz tranquilizadora. Te estoy calmando con mis ojos. No parece que te estés poniendo más nervioso, ¿verdad? Tuve que admitir que me sentía bastante a mis anchas. El cintilar constante de sus ojos no era ominoso, ni me había asustado o molestado en forma alguna. ¿Cómo hace usted para calmarme con los ojos?, pregunté. Repitió el imperceptible oscilar de cabeza. Las córneas de sus ojos reflejaban en verdad la luz de la linterna del querosén. Haz tú la prueba, dijo en tono casual mientras se servía otro plato de comida.
Puedes calmarte solo. Intenté menear la cabeza, mis movimientos eran torpes. Si sacudes así la cabeza no vas a calmarte, dijo riendo. Nada más te va a doler. El secreto no está en el meneo de la cabeza, sino en la sensación que viene a los ojos desde la parte abajo del estómago. Eso es lo que mueve la cabeza. Se frotó la región umbilical. Habiendo terminado de comer, me recliné en una pila de leña donde había algunos costales. Traté de imitar su movimiento de cabeza. Don Juan parecía divertirse inmensamente. Lanzaba risitas y se golpeaba los muslos. Un ruido súbito interrumpió su regocijo. Oí un extraño sonido grave, como golpeteo sobre madera procedente del chaparral. Don Juan echó la mandíbula hacia adelante, haciéndome seña de permanecer alerta. Esa es la polilla que te llama, dijo en un tono carente de emoción. Me levanté de un salto. El sonido cesó instantáneamente. Miré a don Juan en busca de una explicación. Él hizo un gesto cómico de impotencia, alzando los hombros. Todavía no has cumplido con tu cita, añadió. Le dije que me sentía indigno y que tal vez debería irme a casa y regresar cuando tuviera más fuerza. Esas son idiateces, repuso cortante. Un guerrero toma su suerte, sea la que sea, y la acepta con la máxima humildad. Se acepta como humildad así como es, no como base para lamentarse, sino como para base para su lucha y desafío. Nos demoramos mucho para comprender eso y vivirlo por entero. Yo, por ejemplo, odiaba mencionar la palabra humildad. Soy un indio y los indios siempre hemos sido humildes y no hemos hecho nada más que agachar la cabeza. Yo pensaba que la humildad no tenía nada que ver con el camino del guerrero. Me equivocaba. Ahora sé que la humildad del guerrero no es la humildad del pordiosero. El guerrero no agacha la cabeza ante nadie, pero al mismo tiempo tampoco permite que nadie agache la cabeza ante él. En cambio, el pordiosero, a la menor provocación, pide piedad de rodillas y se echa al suelo para que lo pise cualquiera a quien considera más encumbrado, pero al mismo tiempo exige que alguien más abajo que él haga lo mismo. Por eso te dije hace rato que no entiendo lo que debe sentir un maestro. Yo solo conozco la humildad del guerrero y eso jamás me permitiría ser el amo de nadie. Guardamos silencio unos minutos. Sus palabras me habían causado una profunda agitación. Me conmovían y al mismo tiempo me preocupaba lo presenciado en el matorral. Mi evaluación consciente era que don Juan me ocultaba cosas y que debía saber lo que realmente estaba ocurriendo. Me hallaba envuelto en tales deliberaciones cuando el mismo extraño golpeteo dispersó mis pensamientos con una sacudida. Don Juan sonrió y luego empezó a reír por lo bajo. «Te gusta la humildad del pordiosero», dijo suavemente. «Agachas la cabeza ante la razón». «Siempre pienso que me está engañando», dije. «Ese es el punto de mi problema». «Tienes razón, te están engañando», repuso con una sonrisa encantadora. «Eso no puede ser tu problema. El verdadero punto del asunto es que sientes que soy yo el que te está mintiendo, ¿no es así?» «Sí, algo en mí no me permite creer que lo que está ocurriendo sea real». «Otra vez tienes razón. Nada de lo que está ocurriendo es real». «¿Qué quiere usted decir, don Juan?» «Las cosas son reales solo cuando uno ha aprendido a estar de acuerdo de que son reales. Lo que sucedió esta noche, por ejemplo, no puede de ninguna manera ser real para ti, porque nadie podría estar de acuerdo contigo en ese respecto». «¿Quiere decir que usted no vio lo que ocurría?» «Claro que sí, pero yo no cuento. Yo soy el que te está mintiendo, ¿recuerdas?» Don Juan rió hasta toser y atragantarse. Su risa era amistosa, aunque se burlaba de mí. «No le des tanta importancia a mis palabras», dijo confortante. «Solo trato de que descanses y sé que te sientes a tus anchas solo cuando estás confundido».
Su expresión era tan deliberadamente cómica que ambos reímos. Le dije que lo que acababa de decir me hacía sentir más atemorizado que nunca. ¿Me tienes miedo?, preguntó. No a usted, sino a lo que usted representa. Represento la libertad del guerrero. ¿Tienes miedo de eso? No, pero tengo miedo de su conocimiento. Yo no tengo descanso, ni puedo refugiarme en nada. Otra vez confunde las cosas. Descanso, refugio, miedo, cavilaciones que has aprendido sin poner jamás en duda su valor. Como podrás ver, los brujos malignos ya se han aliado contigo. ¿Quiénes son los brujos malignos, don Juan? Todos nuestros prójimos son los brujos malignos, y como andas revueltos con ellos, también tú eres un brujo maligno. Piensa un momento. ¿Puedes desviarte de la senda que te han trazado? No. Tus ideas y tus acciones están fijadas para siempre en sus términos. Eso es esclavitud. Yo, en cambio, te traje la libertad. La libertad es muy cara, pero el precio no es imposible. Ten miedo a tus carceleros, a tus amos. No desperdicies tu tiempo y tu poder en temerme a mí. Supe que tenía razón y sin embargo, pese a mi genuina concordancia con él, supe también que los hábitos de toda mi vida me harían inevitablemente ceñirme a mi vieja senda. Me sentí en verdad un esclavo. Tras un largo silencio, don Juan me preguntó si tenía fuerza suficiente para otro encuentro con el conocimiento. ¿O sea, con la polilla?, pregunté medio en broma. Su cuerpo se retorció de risa. Fue como si yo le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. ¿Qué quiere decir realmente con eso de que el conocimiento es una polilla?, pregunté. Esto es lo único que quiero decir, replicó. Una polilla es una polilla. Pensé que a estas alturas, con todo lo que has aprendido y logrado, tendrías poder suficiente para ver, pero en lugar de ver, tu mirada se fijó en un hombre, y eso no fue ver de verdad. Desde el principio de mi aprendizaje, don Juan había descrito el concepto de ver como una capacidad especial que podía cultivarse y que permitía percibir la naturaleza última de las cosas. A través de los años de nuestra relación, yo había desarrollado la idea de que, con ver, él se refería a una percepción intuitiva de las cosas o a la capacidad de comprender algo de una sola vez, o quizás al don de penetrar las interacciones humanas y descubrir significados y motivos encubiertos. Yo diría que esta noche, cuando enfrentaste a la polilla, medio mirabas, medio veías, prosiguió don Juan. En ese estado, aunque no eras del todo lo que eres de costumbre, fuiste capaz de darte cuenta de lo que estaba pasando, a fin de operar tu conocimiento del mundo. Don Juan hizo una pausa y me miró. Al principio no supe qué decir. ¿Cómo estaba yo operando mi conocimiento del mundo?, pregunté. Tu conocimiento del mundo te decía que en los matorrales uno solamente puede hallar animales rondando u hombres escondidos detrás del follaje. Te aferrabas a ese pensamiento y naturalmente tuviste que hallar modos de hacer que el mundo se ajustara a tu pensamiento. Pero yo no pensaba en absoluto, don Juan. Entonces no digamos que pensabas. Es más bien el hábito de hacer que el mundo se ajuste siempre a nuestros pensamientos. Cuando no se ajusta, simplemente lo forzamos a hacerlo. Las polillas del tamaño de un hombre no pueden ser ni siquiera un pensamiento. Por lo tanto, para ti, lo que había en el matorral tenía que ser un hombre. Lo mismo pasó con el coyote. Tus viejos hábitos decidieron también la naturaleza de aquel encuentro. Algo tuvo lugar entre el coyote y tú, pero no fue conversación. Yo mismo he estado en ese jaleo. Ya te conté, una vez hablé con un venado. Tú hablaste con un coyote, pero ni tú ni yo sabemos jamás qué fue lo que realmente ocurrió en esas ocasiones. ¿Qué me está usted diciendo, don Juan? Cuando la explicación de los brujos se me hizo claro, ya era demasiado tarde para saber qué me hizo el venado. Dije que hablamos, pero no fue así. Decir que tuvimos
decir que tuvimos una conversación es solo una forma de arreglar lo que pasó para así poder hablar de ello. El venado y yo hicimos algo, pero en el momento en que eso ocurría, yo también necesitaba ajustar el mundo de mis ideas, igual que tú. Yo he hablado toda mi vida, igual que tú. Por lo tanto, mis hábitos se impusieron y se extendieron aún al venado. Cuando el venado se me acercó e hizo lo que hizo, me volví forzado a entenderlo como una conversación. ¿Es esa la explicación de los brujos? No, es la explicación que yo te doy, pero no se opone a la explicación de los brujos. Sus aseveraciones me produjeron un estado de gran agitación intelectual. Durante un rato olvidé la mariposa nocturna que rondaba e incluso tomar notas. Intenté reformular mis postulados y entramos en una larga discusión acerca de la naturaleza reflexiva de nuestro mundo. El mundo, según don Juan, debía ajustarse a su descripción, es decir, la descripción se refleja a sí misma. Otro punto en su elucidación era que habíamos aprendido a relacionarnos con nuestra descripción del mundo en términos de lo que él llamaba hábitos. Introduje un término que me parecía más totalizador: intencionalidad, la propiedad de la conciencia humana por medio de la cual un objeto se alude o se propone. Nuestra conversación engendró una especulación sumamente interesante. Examinada a la luz de la explicación de don Juan, mi conversación con el coyote adquiría un nuevo carácter. Yo había en verdad no solamente propuesto el diálogo, pues nunca he conocido otra avenida de comunicación intencional, sino que también había logrado ajustarme a la descripción de que la comunicación tiene lugar a través del diálogo, y en tal forma hice que la descripción se reflejara en sí misma. Tuve un momento de gran alborozo. Don Juan rió y dijo que conmoverme a tal grado con las palabras era otro aspecto de mi tontería. Hizo una cómica pantomima de hablar sin sonidos. Todos pasamos por los mismos jalones, dijo tras una larga pausa. La única manera de vencerlos es persistir en actuar como guerrero. El resto viene de por sí y por sí mismo. ¿Qué es el resto, don Juan? El conocimiento y el poder. Los hombres de conocimiento tienen los dos, y sin embargo, ninguno de ellos podría decir cómo llegó a tenerlos, simplemente que siguieron actuando como guerreros y en un momento dado todo cambió. Me miró, parecía indeciso. Luego se puso de pie y dijo que yo no tenía más recurso que cumplir con mi cita con el conocimiento. Sentí un escalofrío. Mi corazón empezó a golpear con rapidez. Me incorporé. Don Juan caminó en torno a mío como si examinase mi cuerpo desde todos los ángulos posibles. Me hizo seña de tomar asiento y seguir escribiendo. Si te asustas demasiado, no podrás cumplir con tu cita, dijo. Un guerrero debe tener serenidad y aplomo, y no debe perder nunca los estribos. Estoy verdaderamente asustado, dije. Polilla o lo que sea, hay algo que ronda allí afuera entre las matas. Claro que sí, exclamó. Lo que me fastidia de ti es que insistes en pensar que es un hombre, igual que insistes en pensar que hablaste con un coyote. Cierta parte mía comprendía totalmente su argumento. Había, sin embargo, otro aspecto de mi persona que no cedía y que a pesar de la evidencia se aferraba con firmeza a la razón. Le dije a don Juan que su explicación no satisfacía mis sentidos, aunque mi acuerdo intelectual con ella era completo. Eso es lo malo de las palabras, dijo con gran certidumbre. Siempre nos fuerzan a sentirnos iluminados, pero cuando damos la vuelta para encarar al mundo siempre nos fallan y terminamos encarando al mundo como lo hemos hecho siempre, sin iluminación. Por ese motivo a un brujo le precisa actuar más que hablar, y para efectuar eso obtiene una nueva descripción del mundo, una nueva descripción en la cual el hablar no es tan importante y en la cual los actos nuevos tienen nuevas reflexiones. Tomó asiento junto a mí y me miró a los ojos y me pidió decir en voz alta lo que realmente había visto en el matorral. Me enfrentaba en ese momento
a una inconsistencia absorbente. Yo había visto la silueta oscura de un hombre, pero también había visto que dicha silueta se convertía en un pájaro. Había, por tanto, presenciado más de lo que mi razón me permitía considerar posible. Pero en lugar de descartar por completo mi razón, algo en mí había seleccionado partes de mi experiencia, como el tamaño y el contorno general de la silueta oscura, y las enarbolaba como posibilidades razonables, mientras descartaba otras partes, como la transformación de la figura en un pájaro, y así había llegado a convencerme a mí mismo de que había de haber visto un hombre. Don Juan rió a carcajadas cuando expuse mi dilema. Dijo que tarde o temprano la explicación de los brujos llegaría a mi rescate y todo estaría entonces perfectamente claro, sin tener que ser razonable o irrazonable. Mientras tanto, lo único que puedo hacer por ti es garantizarte que eso no era un hombre, añadió. La mirada de don Juan se me hizo decididamente enervante. Mi cuerpo se estremeció en forma involuntaria, me hacía sentir apenado y nervioso. Busca marcas en tu cuerpo, explicó. Tal vez no lo sepas, pero esta noche tuviste todo un combate allá afuera. ¿Qué clase de marcas busca usted? No son propiamente marcas físicas en tu cuerpo, sino señales, indicios en tus fibras luminosas, zonas de mucho brillo. Somos seres luminosos y todo cuanto somos o sentimos se nota en nuestras fibras. Los seres humanos tienen un brillo que les es peculiar. Esa es la única manera de distinguirlos de otros seres vivientes luminosos. Si hubieras visto esta noche, habrías notado que la figura en las matas no era un ser viviente luminoso. Quise seguir preguntando, pero él me cubrió la boca con la mano y sisió para acallarme. Luego acercó la boca a mi oído y susurró que escuchara y tratase de oír un crujido suave, los leves pasos apagados de una mariposa nocturna sobre las hojas y ramas secas del suelo. No pude oír nada. Don Juan se levantó abruptamente, recogió la linterna y dijo que íbamos a sentarnos bajo la ramada junto a la puerta de enfrente. Me guió por la salida trasera y rodeamos la casa, al borde del chaparral, en vez de atravesar el cuarto y salir por enfrente. Explicó que era esencial hacer obvia nuestra presencia. Describimos un semicírculo en torno al costado izquierdo de la casa. El paso de don Juan era extremadamente lento. Sus pisadas eran débiles y vacilantes. Su brazo temblaba al sostener la linterna. Le pregunté si algo le pasaba. Con un guiño me susurró que la enorme mariposa que andaba rondando tenía cita con un hombre joven y que el lento andar de un anciano decrépito era una forma obvia de indicar quién era el interesado. Cuando finalmente llegamos a la fachada de la casa, don Juan colgó la linterna en una viga y me hizo tomar asiento con la espalda contra la pared. Se sentó a mi derecha. Vamos a estarnos aquí, dijo, y tú vas a escribir y hablar conmigo en forma muy normal. La polilla que hoy se te echó encima anda por aquí, en las matas. Dentro de un rato se acercará a mirarte. Por eso puse la linterna exactamente encima de ti. La luz guiará a la polilla para que te encuentre. Cuando llegue al filo del matorral te llamará. Es un sonido muy especial. El sonido por sí solo puede ayudarte. ¿Qué clase de sonido es, don Juan? Es una canción, un grito hipnotizante que las polillas producen. Por lo común no puede oírse, pero la polilla que anda por las matas es una polilla rara. Oirás claramente su llamado y siempre y cuando seas impecable lo conservarás el resto de tu vida. ¿En qué me va a ayudar? Esta noche vas a tratar de acabar lo que empezaste antes. El ver solo ocurre cuando el guerrero es capaz de parar el diálogo interno. Hoy paraste tu diálogo a pura fuerza allá en las matas y viste. Lo que viste no fue claro. Pensaste que era un hombre. Yo digo que era una polilla. Ninguno de los dos está en lo cierto, pero eso se debe a que tenemos que hablar. Yo te sigo llevando ventaja porque veo mejor que tú
y porque estoy familiarizado con la explicación de los brujos, de modo que yo sé, aunque esto no sea exacto por entero, que la figura que viste hoy era una polilla. Y ahora vas a quedarte callado y sin pensamientos para dejar que la polilla venga otra vez a ti. Apenas me era posible tomar notas. Don Juan, riendo, me instó a proseguir mi escritura como si nada se me molestara. Me tocó el brazo y me dijo que escribir era el mejor escudo de protección que yo podía contar. Nunca hemos hablado de las polillas, continuó. No había llegado la hora hasta hoy. Como tú sabes, el espíritu estaba sin balance. Como tú sabes, tu espíritu estaba sin balance. Para contrarrestar eso te enseñé la vida del guerrero. Pues bien, un guerrero empieza la faena con una certeza de que su espíritu está fuera de balance, pero a medida que va adquiriendo, sin pena, sin apuro, control, Pues bien, un guerrero empieza la faena con la certeza de que su espíritu está fuera de balance, pero a medida que va adquiriendo, sin pena ni apuro, control y conocimiento, también va haciendo lo mejor que puede por ganar ese balance. En tu caso, como el de todos los hombres, tu falta de balance se debía a la suma total de todas tus acciones, pero ahora tu espíritu parece estar en una claridad propicia para hablar con las polillas. ¿Cómo supo usted que esta era la hora correcta para hablar de las polillas? Cuando llegaste, miré una rondando alrededor de la casa. Esa era la primera vez que se mostraba amistosa y abierta. Ya la había visto antes en las montañas, junto a la casa de Genaro, pero solamente como una figura espeluznante que reflejaba tu falta de orden. En ese momento oí un extraño sonido. Era como el crujido apagado de una rama que raspase contra otra, o como el petardeo de un motor pequeño oído a la distancia. Cambiaba de escalas, como un tono musical, creando un ritmo sobrecogedor. Luego cesó. Esa fue la polilla, dijo don Juan. A lo mejor ya notaste que, aunque la luz de la linterna es bastante viva para atraer polillas, no hay ni siquiera una sola volando en torno de ella. Yo no había prestado atención al hecho, pero una vez que don Juan me lo hizo notar, advertí también un silencio increíble en el desierto que circundaba la casa. No te sobresaltes, dijo calmadamente. No hay nada en este mundo de lo cual un guerrero no pueda dar razón. Verás, un guerrero se considera ya muerto, y así no tiene ya nada que perder. Ya le pasó lo peor, y por lo tanto se siente tranquilo, y sus pensamientos son claros. A juzgar por sus actos o por sus palabras, uno jamás sospecharía que un guerrero lo ha presenciado todo. Las palabras de don Juan y sobre todo su ánimo me resultaban muy confortantes. Le dije que en mi vida cotidiana había definitivamente dejado de experimentar mi antiguo miedo obsesivo, pero que mi cuerpo se convulsionaba de temor al pensar en lo que había allí en las tinieblas. Allá afuera solo hay conocimiento, dijo en tono objetivo. El conocimiento es pavoroso, cierto, pero si un guerrero acepta la naturaleza aterradora del conocimiento, cancela lo temible. El extraño sonido barbotante se oyó de nuevo, parecía más cercano y más fuerte. Escuché con cuidado. Mientras más atención le prestaba, más difícil era determinar su naturaleza. No parecía ser el canto de un pájaro ni el gruñir de un animal terrestre. El tono de cada barbotar era rico y profundo. Algunos se producían en una escala baja, otros en una alta. Tenían ritmo y duración específica, algunos eran largos. Yo los oía como una sola unidad sonora. Otros eran cortos y venían en conglomerado como el sonido en staccato de una ametralladora. Las polillas son los heraldos, o mejor dicho, los guardianes de la eternidad, dijo don Juan cuando el sonido hubo cesado. Por alguna razón, o a lo mejor por ninguna, son los depositarios del polvo de oro de la eternidad. La metáfora me era ajena, le pedí explicarla. Las polillas llevan polvo en sus alas, dijo. Un polvo de oro.
Ese es el polvo del conocimiento. Su explicación había oscurecido aún más la metáfora. Vacilé un momento, queriendo hallar la mejor manera de formular mi pregunta, pero él empezó a hablar de nuevo. El conocimiento es un asunto de lo más peculiar, dijo, especialmente para un guerrero. El conocimiento para un guerrero es algo que llega de pronto, lo envuelve y pasa. ¿Qué tiene que ver el conocimiento con el polvo en las alas de las polillas?, pregunté tras una larga pausa. El conocimiento llega flotando como centellas de polvo de oro, o el mismo polvo que cubre las alas de las polillas. Y así pues, para un guerrero, el conocimiento es como si le cayera el agua de una regadera o como si le llovieran centellas de polvo de oro. En la forma más cortés que me fue posible, mencioné que sus explicaciones me habían confundido aún más. Riendo, me aseguró que cuanto decía tenía perfecto sentido, solo que mi razón no me dejaba en paz. Las polillas han sido amigas íntimas y ayudantes de los brujos desde tiempos inmemoriales, dijo. No le di antes a este tema a causa de tu falta de preparación. Pero, ¿cómo puede el polvo en sus alas ser conocimiento? Ya verás. Puso la mano sobre mi cuaderno y me indicó cerrar los ojos y quedarme callado y sin pensar. Dijo que el canto de la polilla en el chaparral me asistiría. Si le prestaba atención, me hablaría de sucesos inminentes. Recalcó que no sabía cómo iba a establecerse la comunicación entre la polilla y yo, ni cuáles serían los términos de la comunicación. Me instó a sentirme tranquilo y seguro y a confiar en mi poder personal. Tras un periodo inicial de impaciencia y nerviosismo, logré quedar en silencio. Mis pensamientos disminuyeron en número hasta que mi mente se vació por completo. Los ruidos del chaparral desértico parecieron surgir al parejo que mi calma. El extraño sonido que don Juan atribuía a una polilla se dejó escuchar nuevamente. Se registraba como una sensación en mi cuerpo, no como un pensamiento en mi mente. Se me ocurrió que no era nada ominoso ni malévolo, era dulce y sencillo. Era como el llamado de un niño. Trajo la memoria de un niñito que yo conocí. Los sonidos largos me recordaban su redonda cabeza rubia, los sonidos cortos en staccato, su risa. Me oprimió un sentimiento de angustia suprema y sin embargo no había ideas en mi mente. Sentía la angustia en el cuerpo. Incapaz de permanecer sentado, me deslicé hasta quedar de lado sobre el suelo. Mi tristeza era tan intensa que empecé a pensar. Evalué mi dolor y mi pena y de pronto me hallé inmerso en un debate interno acerca del niño. El sonido barbotante había cesado. Mis ojos estaban cerrados. Oía a don Juan incorporarse y luego sentí cómo me ayudaba a sentarme. Yo no quería hablar. Él no dijo una palabra. Lo oí moverse junto a mí. Abrí los ojos. Se había arrodillado frente a mí y examinaba mi rostro acercándome la linterna. Me ordenó poner las manos en el estómago. Se levantó, fue a la cocina y trajo agua. Salpicó parte de ella en mi cara y me dio a beber el resto. Tomó asiento a mi lado y me entregó mis notas. Le dije que el sonido me había envuelto en una ensoñación sumamente dolorosa. Te estás entregando a tu vicio, dijo con sequedad. Pareció sumergirse en sus pensamientos como si buscara una proposición adecuada que hacer. El problema de esta noche es ver gente, dijo por fin. Primero debes parar tu diálogo interno y luego traer la imagen de la persona que quieres ver. Cualquier pensamiento que uno lleva en mente en un estado de silencio es propiamente una orden, pues no hay otros pensamientos que compitan con él. Esta noche, la polilla en las matas quiere ayudarte y cantará para ti. Su canción traerá las centellas doradas y entonces verás a la persona que has elegido. Quise más detalles, pero él hizo un gesto brusco y me indicó proceder. Tras luchar unos cuantos minutos por suspender mi diálogo interno, me hallé en silencio total. Y entonces, con deliberación, pensé brevemente en un amigo mío. Mantuve los ojos cerrados durante un lapso que creí instantáneo
y entonces me di cuenta de que alguien me sacudía los hombros. Fue una lenta toma de conciencia. Abrí los ojos y me descubrí yaciendo sobre el costado izquierdo. Al parecer me había dormido tan profundamente que no recordaba haberme dejado caer por tierra. Don Juan me ayudó a sentarme de nuevo. Reía. Imitó mis ronquidos y dijo que, de no haberlo visto con sus propios ojos, no creería que alguien pudiese dormirse tan rápido. Afirmó que para él era un regocijo estar cerca de mí cada vez que yo debía hacer algo que mi razón no comprendía. Hizo a un lado mi cuaderno de notas y dijo que debíamos empezar otra vez desde el principio. Seguí los pasos necesarios. El extraño barbotar vino de nuevo. En esta ocasión, sin embargo, no procedía del chaparral, más bien parecía ocurrir dentro de mí, como si mis labios o piernas o brazos lo produjeran. El sonido no tardó en recubrirme. Sentí como un chisporroteo de bolas suaves que salían desde mi interior o venían contra mí. Era un sentimiento apaciguador, exquisito, de ser bombardeado con pesadas borlas de algodón. De pronto oí una racha de viento que abría una puerta y me hallé pensando de nuevo. Pensé haber arruinado otra oportunidad. Abrí los ojos y estaba en mi cuarto. Los objetos sobre mi escritorio seguían como los dejé. La puerta estaba abierta. Afuera soplaba un fuerte viento. Por mi mente cruzó la idea de que debía revisar el calentador de agua. Entonces oí un traqueteo en las contraventanas que yo mismo había puesto y que no encajaban bien en el marco. Era un ruido furioso, como si alguien quisiera entrar. Experimenté una sacudida de temor. Me levanté de la silla, sentí algo que me jalaba, grité. Don Juan me sacudía los hombros. Excitadamente le hice un recuerdo de mi visión. Había sido tan vívida que me hallaba temblando. Sentía que acababa de estar sentado en mi escritorio, en mi completa forma de corporal. Don Juan meneó la cabeza con incredulidad y dijo que yo era un genio para hacerme tonto. No parecía impresionado por lo que yo había hecho. Lo descartó de plano y me ordenó volver a empezar. Oí entonces nuevamente el misterioso sonido. Me llegó como don Juan había sugerido, bajo la guisa de una lluvia de centellas doradas. No sentí que fueran motas o copos planos como los había descrito, sino más bien burbujas esféricas. Flotaron hacia mí. Una de ellas se abrió revelándome una escena. Fue como si se hubiera detenido frente a mis ojos para mostrarme un objeto extraño. Parecía un hongo. Yo lo miraba sin duda alguna y lo que experimentaba no era un sueño. El objeto micoforme permaneció inalterable dentro de mi campo de visión y luego desapareció, como si hubieran apagado la luz que brillaba sobre él. Siguió una oscuridad interminable. Sentí un temblor, un sobresalto desquiciante y abruptamente advertí que me sacudían. De inmediato mis sentidos empezaron a funcionar. Don Juan me agitaba vigorosamente y yo lo miraba. Debo de haber abierto los ojos en ese momento. Me roció agua en la cara. La frialdad del líquido era muy agradable. Tras una breve pausa quiso saber qué había ocurrido. Expuse cada detalle de mi visión. ¿Pero qué vi?, pregunté. A tu amigo, replicó. Reí y expliqué pacientemente que había visto una figura en forma de hongo. Aún careciendo de criterio para juzgar dimensiones, había tenido la sensación de que se trataba de unos 30 centímetros. Don Juan recalcó que el sentir era todo lo que contaba. Dijo que mis sensaciones eran la medida que evaluaban el estado de ser del sujeto que yo veía. Por tu descripción y tus sensaciones, debo concluir que tu amigo ha de ser una magnífica persona, dijo. Sus palabras me desconcertaron. Dijo que la configuración micoforme era la forma especial que los seres humanos... Dijo que la configuración micoforme era la forma esencial de los seres humanos cuando un brujo los veía desde lejos, pero cuando el brujo encaraba directamente a la persona a quien estaba viendo, la característica humana se mostraba como un conglomerado oviforme de fibras luminosas. No estabas viendo cara a cara a tu amigo, dijo. Por eso apareció como un hongo. ¿Por qué es así?
don Juan. Nadie sabe. Esa es sencillamente la forma en que los hombres aparecen en este tipo específico de ver. Añadió que cada rasgo de la configuración micoforme tenía un significado especial, pero que era imposible para un principiante interpretar con exactitud dicho significado. Tuve entonces un recuerdo de gran interés. Algunos años antes, en un estado de realidad no ordinario producido por la ingestión de plantas psicotrópicas, había experimentado o percibido, mientras miraba una corriente acuática, que un racimo de burbujas flotaba hacia mí, envolviéndome. Las burbujas doradas que acababa de contemplar flotaban y me envolvían en la misma manera exacta. De hecho, yo podía decir que ambos conglomerados habían tenido la misma estructura y la misma pauta. Don Juan escuchó con indiferencia mis comentarios. No gastes tu poder en babosadas, dijo. Estás tratando con esta inmensidad que está allá afuera. Señaló hacia el chaparral con un movimiento de la mano. Convertir en razonable esa cosa magnífica que está allá afuera no te sirve de nada. Aquí, alrededor de nosotros, está la eternidad misma. Esforzarse a reducirla en una tontería manejable es un acto despreciable y definitivamente desastroso. Luego insistió en que yo tratara de ver a otra persona de mi gama de conocidos. Añadió que, una vez terminada la visión, debía procurar abrir los ojos por mí mismo y resurgir a la conciencia plena de mi entorno en inmediato. Logré fijar la visión de otra figura micoforme, pero mientras la primera había sido amarillenta y pequeña, la segunda fue blancuzca, de mayor tamaño y contrahecha. Cuando hubimos terminado de hablar sobre las dos formas que yo había visto, me había olvidado de la polilla en el matorral, tan abrumadora un rato antes. Dije a don Juan que me asombraba tener la facilidad para descartar algo tan verdaderamente ultraterreno. Parecía que yo no fuese la misma persona que solía ser. No veo por qué haces tanta alaraca, dijo don Juan. Cada vez que el diálogo cesa, el mundo se desploma y salen a la superficie facetas extraordinarias de nosotros mismos, como si nuestras palabras las hubieran tenido bajo guardia. Eres como eres porque te dices a ti mismo que eres así. Vamos a hacer aquí una pausa. No deje de ver nuestro próximo capítulo.